esas reformas, que realmente fueron reformas a la Constitución, fueron precisamente la separación de la Iglesia del Estado y la abrogación de los fueros. Entonces, eso fue lo que se dio en esta guerra, que fueron otras ¿no? cosas importantes también dentro de este periodo, pero eso es lo que más se destaca. De hecho, López Obrador lo menciona constantemente. Benito Juárez logró la separación de la Iglesia del Estado. ¿Y hoy qué es lo que pretende él? ¿Alguien lo sabe? Así como Benito Juárez, que de hecho es una recomendación que le hizo un ciudadano, que se acercó con él y le hizo este comentario. Así como Benito Juárez logró la separación de la Iglesia del Estado, tenemos que lograr la separación hoy en día del poder económico del poder público. ¿Creen que eso se va a poder? Sí, se puede lograr. Se puede lograr, pero va a ser muy difícil. Les voy a decir por qué. ¿Cuántos políticos hay que son empresarios? Muchos. La mayoría. Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición, es empresaria. Puras gelatinas, es empresaria. Entonces tenemos ahí políticos que son empresarios y tenemos empresarios que son políticos. Ejemplo, Claudio X González. Eso va a ser muy difícil, es un objetivo que tiene López Obrador, pero que yo la veo muy complicado. El único que creo que lo puede lograr es el señor Noroña, honestamente. ¿Por qué? Porque para ello necesitamos a una persona que sea radical. Y radical partiendo del significado de esta palabra, que es de raíz. Y aquí López Obrador no lo va a poder hacer, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque si hay que echarse en contra, si de por sí no lo quieren al señor, echarse en contra todo el poder económico. Ahorita son unos cuantos, y esos cuantos le ha costado muchísimo trabajo. Ahorita no lo va a lograr, le queda prácticamente un año al señor, y no va a poder lograr esa separación del poder económico del poder público. Va a ser muy, muy complicado. Okay. El otro movimiento, ¿cuál fue? La revolución. Fue un movimiento social contra la dictadura del señor Porfirio Díaz. Mucha gente, sobre todo los conservadores, dicen es que este señor fue un excelente presidente. ¿Por qué? Porque con él tuvimos desarrollo. Hablan de que no sé cuántas vías puso a nivel en todo el territorio. Hablamos de kilómetros y kilómetros, y que el desarrollo llegó aquí en este sector, en este otro sector, y fuimos de los países con mejor crecimiento, con mejor desarrollo. Pero ¿qué creen? Fue lo mismo que está sucediendo, bueno, que sucedió en el periodo neoliberal. Hubo desarrollo, pero para unos cuantos. Los beneficiados eran unos cuantos. Y así lo describe el señor que hizo, esto me gustó esta frase que encontré de Jesús Reyes Heroles. Fíjense cómo lo describe ya hace unas décadas. Decía: México llega tarde al siglo XX. La dictadura porfirista no solo interrumpió la continuidad de nuestro liberalismo social, que venía desde Benito Juárez, sino que inició una regresión y condujo a México a un pseudodesarrollo económico dependiente para beneficio de unos pocos. Es lo que sucedió en el periodo neoliberal. Y esta frase está perfecta. Entonces aquí tenemos que esa tercera transformación inició el 20 de noviembre de 1910. Y aquí hay también un héroe al cual admira a López Obrador, y realmente es el máximo representante de este movimiento. ¿Cómo se llama? Francisco I. Madero. De hecho ahí hay muchos, pero yo creo que el principal fue Francisco I. Madero, porque previo a ello, y junto con ellos, no están los hermanos Flores Magón, que también son parte fundamental de ese movimiento, del desarrollo de la revolución. ¿Cuándo concluye a mi punto de vista? Porque aquí van a encontrar otras fechas. Podrán decir que la revolución continuó hasta tal periodo y hasta tal, pero para mí, ¿cuándo concluye? Cuando se reconocen los derechos sociales en la Constitución de 1917. ¿Por qué? Porque ya no los están reconociendo. ¿Qué estábamos demandando? Que la tierra, ¿de quién era? De quien la trabaja. Los derechos laborales, ¿quién los estaba reclamando? Pues todo el movimiento que había. Y se reconocen precisamente aquí, en la Constitución de 1917. Entonces tenemos 3 transformaciones de 1810 hasta esta fecha. Llega el 2018 e iniciamos una cuarta transformación. Y esta cuarta transformación está, prácticamente tenemos 4 pilares que son de los que les vamos a hablar. Mi compañera Moni les va a hablar de 2 de los pilares. Le cedo la palabra a ella. De hecho, Madero fue el que impuso sufragio efectivo no reelección. No reelección. Ahí comenzamos. El plan de San Luis. Exactamente, con el plan de San Luis.
primero de los pilares es el humanismo mexicano, ¿el que va a No, hablar? soberanía Energética. Ok. Sería uno de los pilares. Adelante. Pues no sé si conozcan la definición de soberanía energética, que ya la tengan bien clara porque tenemos dudas. Pues explícanosla porque si no, no. Igual si gustan anotar, porque habíamos comentado que también quien quisiera anotar para... Sí, bueno, ahí trajo cuaderno. ¿Te traigo mis fechas? Ah, ok. Pues yo traje esta impresión porque pensé que íbamos a proyectar. Sí, el proyecto fue... Era para la próxima. Más que nada nos habla de dos empresas muy importantes, que es CFE y Pemex. La capacidad de un país para controlar sus propios recursos energéticos y satisfacer su demanda de energía sin depender en exceso de fuentes externas. ¿Quiere agregar algo de eso? No, igual cortito si quieres. Sí. ¿Sí? Porque realmente creo que el más pesado es el neoliberalismo. Sí. Igual si quieres así. Y hablamos de sus fortalecimientos. CFE es garantizar un servicio confiable y profesionalizar a su personal. El director de CFE aseguró que a pesar de los intentos de desaparecer, la CFE está en proceso de fortalecimiento y transformación. Eso es gracias al personal y a las acciones emprendidas de ahorita del presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador. Y de Pemex, la implementación y consolidación de la soberanía y seguridad energética del país. Destaca la labor titánica para rescatar al Pemex, que implicó detener la estrepitosa caída de la producción de hidrocarburos acumulada en décadas pasadas, estabilizarla y lograr un repunte en el presente gobierno. Pues más que nada nos está diciendo que perdone. Que hace tiempo, pues no sé si escucharon sobre la caída de los hidrocarburos. Pues ahorita eso Pemex está tratando de lograr y controlar el repunte de ahorita del gobierno. Y para evitar la dependencia energética es necesario impulsar el uso de energía renovable como la solar, hidráulica y eólica, evitar fuentes asociadas, carbono y combustibles fósiles. En primer lugar, son recursos ilimitados. Entonces, ahorita lo que está hablando, pues es necesario utilizar todas las energías renovables. Ya ahorita carbono y combustibles fósiles, pues son ilimitadas, y tenemos que utilizar más la energía solar, la eólica, y pues estas fuentes pues son las principales que ahorita se van a llevar a cabo. Mantener los precios justos para garantizar la soberanía energética del país, como para tener un abasto de electricidad estable y confiable y precios justos. ¿Me pueden leer cómo decía el mercado de la incrementar la participación del mercado de CFE, planea recuperar su rol de liderazgo para alcanzar el 54% de la generación total de energía. La siguiente. Si se fijan de esto que les acaba de hablar Moni, estos puntos vienen en el proyecto de nación precisamente. Cuando él habla de la soberanía energética, habla de no depender de intereses extranjeros prácticamente. Por acuérdense que aquí quién dominaba. Comisión tenía la participación antes de llegar López Obrador del 30 y tantos %, no recuerdo exactamente. De esta forma, cuando tienen un porcentaje mayor los empresarios, pues ellos son los que dominan. Ellos ponen las condiciones. Ellos deciden cuál es ¿cómo le llama? El suministro, quién lo va a llevar a cabo, quién va a subir la energía, porque ellos siempre, ¿se acuerdan? Manejaban de que la energía que generaba Comisión Federal de Electricidad
pues era una energía que contaminaba mucho. Eso era lo que ellos manejaban. Entonces, logró la soberanía López Obrador. ¿Por qué? Porque ya tenemos una participación arriba del 50%. Dos, el fortalecimiento de las empresas Comisión y Pemex. También lo logró. ¿Por qué? Porque ahora Pemex casi estamos logrando ya pues ahora sí que el autoabasto en nuestro propio país. Ya es muy mínimo lo que importamos. Y la Comisión ya estamos arriba del 50%. También ya lo logró. Reducir la dependencia, pues ya la redujo como consecuencia. Mantener precios justos. Pues ya ahí sí no le entiendo mucho porque yo de repente veo que me llega bien harto de luz, más que antes. Pero supuestamente los estudios que he estado haciendo se han mantenido los precios, o sea, no han incrementado. No sé si yo consumo más luz ahora o no sé qué es lo que pasó. Por último, incrementar la participación del mercado de Comisión Federal de Electricidad, también lo logró. Esto está en el proyecto de nación. Y si se fijan, es uno de los pilares de la Cuarta Transformación. Y todo viene ahí. Ok, hablamos del humanismo mexicano. Esto vamos a verlo también como una ideología. Desafortunadamente hoy en nuestro país vemos que Xóchitl Gálvez, que hoy se dice indígena, que hoy se dice del pueblo, pero su actuar siempre ha sido contrario. Recuerdo que cuando se reunía o cuando se empezaba a juntar con la alta sociedad, con los políticos, siempre buscó cambiar su piel. La señora inclusive lo presumió, se codeaba con los grandes políticos corruptos y todo el tiempo ha convivido con ellos. Pero eso no es lo peor es su actuar. Ella fue de la que dijo que ella su papá se sentiría orgullosa de que el pan que se lleva a la boca es ganado gracias a su trabajo. Por lo tanto, los programas sociales para los adultos mayores, para los estudiantes, pues no iba a ser un orgullo para los papás de estos chicos o de estos señores, que se lo tenían que ganar. Así lo decía ella, ¿no? Entonces el humanismo mexicano también viene en este proyecto de nación. Y dice que es una forma de gobierno, el humanismo mexicano. Es un pensamiento y acción, no es lo que dice esta Xóchitl Gálvez. Es pensamiento, pero ¿para qué? Ante las cámaras, y el actuar de ella que es contrario a su pensamiento, que no es un pensamiento, es una forma de querer ganar adeptos para ganar votos. Es lo único que hace. Es progreso, dice, bueno, eso lo dice dicho López Obrador, progreso sin justicia es retroceso, porque puede haber progreso, pero si tenemos 60 millones de mexicanos en la pobreza, es retroceso, es un retroceso. Desterrar la corrupción de los privilegios, y los privilegios se está logrando así con mucho trabajo. Los privilegios también se está logrando, porque hoy se gobierna de una forma distinta. Hoy no hay despilfarro, y ahorita vamos a hablar de la austeridad republicana. Por el bien de todos, primero los pobres, esto lo conocemos. Lo importante aquí, para esta ideología, siempre van a ser los pobres. Nuestro motor va a ser los pobres. Las acciones que llevemos a cabo van a ser para beneficiar a los pobres. Todo lo que hagamos va en función de los pobres. ¿Cuándo cambiaría esta perspectiva? Pues cuando no haya pobres. ¿Se puede lograr? No lo sabemos, pero si no lo intentamos de esta forma, difícilmente vamos a acabar con 60 millones de pobres en nuestro país. Crear condiciones para la felicidad. Este es un tema bien interesante, muy complejo, que aquí a lo mejor valdría la pena pues prácticamente una plática completa para entender. Porque primero tenemos que entender la felicidad. A veces nos confundimos y creemos que tener dinero es ser feliz. Sí nos va a ayudar a olvidar algunos problemas, ¿sí? Pero realmente el dinero no nos da la felicidad. Y una persona que es feliz, por ejemplo, yo les hablo de los narcotraficantes. Ellos tienen mucha lana. Una persona feliz, ustedes digan, ¿mataría? Una persona que es feliz. Obvio que no. Una persona feliz. Entonces es un tema muy, muy extenso. Crear condiciones de felicidad, pues hoy en día ese es el intento que está haciendo López Obrador. Yo veo muchas personas mayores que cuando les llega su ayuda son bien felices, son bien contentos, pero esto es partiendo nada más del derecho al mínimo vital y ya se crea una condición de felicidad. Hay que crear mayores condiciones. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, pero hay que seguir trabajando para poder lograr este objetivo. El poder al servicio de los demás. Regidor, a ver, aquí usted es regidor.
Yo lo escucho que me menciona mucho esta parte que me gusta. Dice, el poder al servicio de los demás. Es una frase que usted utiliza ¿Con permiso? Sí, propio. Y dice que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y este también es muy profundo. Muy bien. Entonces ya hablamos del pilar soberanía energética que nos habló Moni, del humanismo mexicano, y vamos a hablar de los más importantes del antineoliberalismo. Y aquí ustedes van a hacer su análisis. ¿Por qué? Porque esto lo debemos de analizar con respecto a nuestros candidatos del movimiento. ¿Por qué? Porque pues sí podemos criticar a Xochitl Gálvez, ¿no? Pero hay que ser objetivos también. Se vale criticarnos entre nosotros, pero con el objetivo de generar un bien. Si a mí me critican algo que me va a beneficiar y voy a hacer mejor, esa es una buena crítica. Pero si la crítica va en función para hacerme sentir mal, esa no es una buena crítica. ¿Sale? Entonces vale la pena que hagamos un análisis, y es más, entre nuestros mismos candidatos, y eso nos va a fortalecer. Porque hay quien se molesta cuando se critica o a un Gerardo Fernández Noroña, o a Marcelo Ebrard, o a Claudia Sheinbaum. Y no nos debemos de molestar, debemos de hablar de ellos. ¿Por qué? Porque no nos puede pasar lo que le pasó a Ecuador. En Ecuador hubo un presidente buenísimo, que fue Rafael Correa, de izquierda. Él hizo un gobierno buenísimo porque este país tuvo un crecimiento como nunca lo había tenido, hubo desarrollo, hubo disminución de pobreza, o sea, todo lo que estamos buscando en México, en Ecuador se logró en ese periodo. Y detrás de él había un político que siempre fue como su mano derecha, vamos a decirlo de esta forma, su mano derecha. ¿Y qué creen? Cuando se va Correa, llega él al poder y se le da la vuelta. Resulta que era de derecha el señor, actuó como de derecha, inclusive hubo persecución tras de este Rafael Correa. Hoy en día todavía anda de un lado para otro el señor. Y eso es lo que nos puede pasar, si nosotros lo permitimos, eso nos puede pasar. Por eso es que a veces es bueno el debate entre nosotros. Ayer yo subí un video y ahí me corrigió. Bueno, yo de hecho fue una pregunta que yo hice, si era una fake o realmente si era sucedido. Pero eso nos fortalece, porque hoy ya me das la certeza de que eso sucedió hace 5 años. Y yo ya puedo rebatir con los que me están a mí atacando. Eso nos fortalece. Entonces el debate siempre nos va a fortalecer. Y el antineoliberalismo es precisamente la ideología que cualquiera de los que queremos ser parte del gobierno debemos de tener. Pero no solamente cuando busquemos el cargo, sino ya estando en el cargo es lo más importante. ¿Por qué? Porque es acción. Es pensamiento y es acción. Llego al cargo y debo de actuar conforme me lo está marcando mi ideología. Y la ideología es muy extensa, pero no acabaríamos ni en 2 horas. Yo nada más marqué algunos puntos y habla el antineoliberalismo, el principal y el más importante de todos es eliminar la desestatización de los bienes. ¿Qué quiere decir esto? En el periodo neoliberal, si ustedes recuerdan, se caracterizó por regalar las empresas públicas a los cuates de los políticos de ese momento. Hablamos de Telmex, hablamos de las líneas aéreas, de los ferrocarriles, de los bancos. Esto siempre se planteó un objetivo, que eso lo vamos a platicar en el tema de neoliberalismo. Ahí sí vamos a ver cuál fue el fondo, cuál fue el objetivo de ese sistema político de gobierno. Ahí lo vamos a ver. ¿Tienes la definición del liberalismo y neoliberalismo para que entiendan más o menos? Ajá, sí, de hecho lo vamos a ver. Ah, ok. Lo vamos a ver. De hecho, ahorita vamos a ver primero, ya te está medio contradictorio, porque vamos a ver primero antineoliberalismo y después vamos a ver el neoliberalismo. Pero esto nos va a ayudar a reforzarlo para que cuando llegamos al tema de neoliberalismo lo entendamos perfectamente. Entonces, en ese periodo, la principal acción que llevaron a cabo los políticos fue vender las empresas públicas. A eso se le llamó la desestatización de los bienes y servicios. Las pensiones, que es a lo que yo me dedico. Las pensiones, yo les podría decir, desde el año de los 90, cuando recién inició Cedillo, o tantito antes, vieron el negocio que había en este servicio, en las pensiones. A ver, si somos 30 millones de mexicanos que vamos a obtener en algún momento alguna pensión, de hecho son más, pero hablo de 30 millones, que son los más viables en obtener una pensión. Y si cada persona, un monto constitutivo para cada persona, equivale alrededor de 1,5 millones de pesos, ¿de cuánto dinero? Un billetote. ¿Qué tenemos que hacer? Destruir
subir al Seguro Social para poder justificar la privatización de este servicio. Y empezaron. El Seguro Social tenía un montón de lana, muchísimo dinero. De hecho, tenía equipos de béisbol, tenía canchas de béisbol, tenía estadios, tenía... Ahí se derivó todo. Entonces, eliminar la desestatización de los bienes. Ese es uno de los objetivos del antineoliberalismo. Un político que te diga, no, sí es necesario que el Estado no tenga participación en las empresas. Si encuentran un político de nuestro movimiento que diga eso, pues entonces no está en la ideología de nuestro movimiento. ¿Por qué? Porque él está de acuerdo que el Estado no debe de participar. Y ahí podemos decirle, no, espérate, tú eres contra el movimiento, tú vete al PAN, vete al PRI, allá debes de estar. La intervención del Estado en el mercado laboral. ¿Qué quiere decir eso? Aquel político, de hecho casi todos aquí sí coinciden, casi todos, por ejemplo Noroña, él habla mucho de buscar recuperar los derechos laborales, si han escuchado sus pláticas de él. Busca que haya mejores vacaciones, mejores utilidades, aguinaldos, salarios. Claudia Sheinbaum igual, Marcelo no lo he escuchado, Adán Augusto, o sea, la mayoría coincide en este punto. Entonces están dentro de la ideología, austeridad republicana. Y honestamente, ¿creen que han cumplido con esto? No. Ahorita ni siquiera están en campaña, nada más imagínense si llegamos a la campaña cómo vamos a estar. Pues Austeridad republicana. Nada más Noroña. Uno de los puntos muy importantes es yo lo veo así, y hoy lo veías de esta manera así, de por qué hablaba mucho López Obrador de Xochitl. Ajá. Y muchos no lo cantamos. Ya sabemos qué iba a hacer. Ajá. Al empezar a hablar más de Xochitl, ellos se cayeron en el suelo, porque ellos empezaron a darle más publicidad, cosa que todavía no se puede dar, no estamos dentro de una campaña electoral. Como crítico. ¿Por qué? Porque si ven al hijo de López Obrador con unos tenis Nike de 2,000 pesos, lo primero que nos dicen, ¿y dónde está la austeridad republicana? Si ven a Noroña que trae una camioneta Volvo de 1 millón de pesos, nos dicen, ¿dónde está la austeridad republicana? Si los ven viajando en primera clase, ¿dónde está la austeridad republicana? Si los ven en un centro comercial donde va pura gente pudiente, ¿dónde está la austeridad republicana? Entonces, esto tenemos que entenderlo. Austeridad es para todos. Quien quiera aplicar la austeridad, para todos. Pero si tú ya le agregas republicana, fíjese, aquí está la diferencia. Republicana se refiere a la cosa pública. La cosa pública, vamos a hablar de las instituciones, del Poder Ejecutivo, que es el que representa a López Obrador, y de aquí hay varios departamentos, varias dependencias, varios organismos que dependen del Poder Ejecutivo. Está el Poder Legislativo, el Poder Judicial, están los órganos autónomos, como es el INE, como es el Banco de México, y hay muchísimos más. Son organismos autónomos. Y ahí llega otra confusión, porque dicen, es que es un organismo autónomo. Sí, espérate, es un organismo autónomo para tomar sus decisiones para lo que fue creado. Pero tú te tienes, aunque seas un organismo autónomo, tú te tienes que sujetar a la ley. ¿Por qué? Porque hay una ley de austeridad republicana. Y dices, no, es que yo soy autónomo, y podrán argumentar lo que quieran. Tenemos otro problema, que el Poder Judicial va a avalar lo que dice este fulano. Aquí vamos a agregar al INE y a muchos más, ¿no? Pero si al INE se ampara y dice, no, espérame, la ley dice, la ley laboral, que no podrás disminuirme el salario, a menos de que haya una gran justificación. En este caso no lo hay, no me puedes disminuir mi salario. Y argumentan y argumentan y argumentan, llegan con el Poder Judicial y dice, tienen razón. ¿Por qué? Porque ellos se ven beneficiados. Porque al aplicarles a ellos también les va a aplicar. Pero volvemos a esto, cosa pública. Todo el dinero que es público, eso no se puede tocar, es austeridad dentro de ese dinero. Pero una vez que es público ese dinero, por ejemplo, ¿quién y quién trabaja en gobierno? ¿Quién más? ¿Quién más aquí? Usted, nada más dos, ok. Antes de que llegue a sus bolsillos, a su cuenta, ese dinero es público. Cuando ya llega a su bolsillo, ¿sigue siendo público?
No, ¿O qué ya. es ese dinero? No, ya se Ok, quita, se y quita con el su público. dinero, ¿usted qué puede hacer? Lo que se dé su regalada gana. Exactamente. ¿Sí? Si se quiere comprar unos tenis Nike de 5,000 pesos, se los va a poder comprar. Quiere decir que entonces la crítica que hacen estos señores pues no tiene fundamento. ¿Por qué? Porque como hay mucha ignorancia en nuestro pueblo, la gente no va a leer. Va a decir, ay, ¿por qué la austeridad republicana y por qué se compran unos tenis de 5,000 pesos? ¿O por qué viaja en una camioneta Volvo Fernández Noroña? ¿Dónde está la austeridad republicana? Por ejemplo, aquí en las actividades que están desempeñando públicas, las corcholatas, que se oye medio corcholato, pero bueno, sí propio. Las actividades que están desempeñando ellos, todo eso es con dinero público. Ahí es donde tiene que entrar la austeridad republicana. Y el único que ha cumplido es Fernández Noroña. Porque todos tienen espectaculares. Oh, sí. Todos tienen Pero espectaculares. dice sí es Mario, ¿cómo se llama? ¿Mario Delgado? Mario Delgado. Ajá. Dice, no sé nada. Dice, no, yo sé que tú no lo hiciste, cabrón, pagaste para que lo pusieran. No creo que tú vayas a andar allá poniendo espectaculares, pegándolo. Es dinero público. Le llamen como le llaman porque dicen, no, es que son los compañeros del movimiento que se organizan, hacen una vaquita y con eso los ponen. Un organismo descentralizado De la administración. Para lavarse las manos, medio lavarse las manos. lavarse las Porque manos. quien le entiende dice, no, espérate, aunque sea descentralizado, así como aquí, aunque seas un órgano autónomo, espérate, es público. Público. Eres público. Y lo que nos dice la austeridad republicana es esto, es una cosa pública. Y aquí abarca a los estados. Díganme de los estados cuántos han aplicado la austeridad republicana cuando es una obligación. Aquí el gobernador creo que gana casi 300,000 pesos. Hay secretarios que ganan casi 300,000 pesos. ¿Dónde está la austeridad? No hay austeridad republicana. Pues hay muchos que entraron en esta administración que tienen los salarios elevados a los que, a comparación de los que estaban antes. De los que estaban antes gana el promedio de 5,000 pesos, 4,000 infracción. Pero ahorita, aunque no hagan nada, gana hasta el más bajo está de 10,000 pesos. Pero ya está trabajando, no diga que no. Yo lo sé. ¿Sí? Okay. Otro punto aquí en el antineoliberalismo, digo, son muchos, pero si los abarcamos todos no acabamos en mucho tiempo. Entonces, yo creo que partí de los más importantes a mi punto de vista. Alguien puede decir, no, es que este es más importante. Otro es la oferta pública en la educación, salud y seguridad social. ¿Cómo tiene que ser? Universal, gratuita y de calidad. Si analizamos si se ha llevado a cabo, se está cumpliendo con este objetivo, primero abarcamos salud. ¿Es universal? Todavía no. Todavía no. Aunque la Constitución dice sí es universal y es un derecho. Si yo voy al hospital aquí uno de Guanajuato, no me van a atender. ¿Me van a cobrar? Sí, me van a cobrar, me cobran una cuota, no sé si ya la eliminaron, porque el gobierno del estado quiere competir con el ¿cómo se llama? ¿Insabi? Con el INSABI. Aquí era Seguro Popular. Antes era Seguro Popular. Bueno, aquí sigue siendo Seguro Popular, ya no se le llama así, pero sigue siendo Seguro Y ahora es Popular. el INSABI allá A nivel federal. A nivel federal. Nos quieren competir, no sé si ya eliminarían este pago. Era como un pago mínimo, pero al final de cuentas era un pago. Y otra cosa, no tenían todos los medicamentos, todas las prótesis, todos los aparatos que se requerían para poder cumplir con este derecho. ¿Sí? Entonces, la salud no es universal. Gratuita, pues ya vimos que tampoco es gratuita. De calidad, yo creo que en este punto sí vamos avanzando mucho. No sé ustedes, pero yo veo que sí. Por ejemplo, yo soy usuario del ISSSTE y del Seguro Social. Se está avanzando. En ambos ya dan consulta los domingos, los fines de semana. Antes no. Antes era el médico de urgencias y nada más te revisaba. Si realmente venías grave, te da un mejoralito y vente el día lunes. Hoy no, y te revisan, te dan tu receta médica, te mandan a farmacia, te la surten y adiós. Ya mejoraron un poco. Hay que mejorar mucho, sí, hay que mejorar mucho. Entonces sí, universal todavía no, gratuita, en algunos estados sí, es 100% gratuita, y de calidad vamos avanzando. Este punto, los únicos que lo han tocado es igual Fernández Noroña, Adán Augusto y Claudia Sheinbaum. Es a los únicos que he escuchado que menciona en
este rubro la salud. Ahora vámonos con la educación. La educación todavía seguimos haciendo exámenes para que nos admitan en la preparatoria y en la secundaria. Y hay cupos limitados. Hay cupos limitados. Pero esto sí es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que formar profesores, tenemos que crear escuelas, tenemos que crear un programa educativo, porque la reforma educativa, acuérdense, la que llevó Peña Nieto en sus reformas estructurales, no fue una reforma educativa, fue una reforma laboral. Y ahí también nos lavaron el cerebro, porque nos dijeron, no, una reforma educativa que la llevó a cabo Claudio X González. Él fue el promotor de esa reforma. Y si la analizamos, era una reforma laboral, porque lo que criticaban era lo que los profesores hacían, las condiciones de trabajo de los profesores. Reformaron, ampliaron, creo que las horas, ¿no? ¿Usted me podrá decir? No, ¿Qué fue lo que ampliaron ahí? Estoy desubicado. Desubicado, ok, entonces, Tengo muchísimos años que ya no. Pero después de la reforma, haga de cuenta que los maestros les hacían un examen cada cierto periodo. Si no lo pasaban, volvían a hacer otro periodo. Tenían creo que 3 intentos. ¿Tú sabes de eso, Moni? Sí, ¿De después de la reforma? tenían 3 intentos y dependiendo también creo de la zona. También igual desconozco mucho, pero también tenía que ver la zona en la que le ingresaban. Ajá, pero enfocada Pero a la sí eran preparación de tres intentos. 3 intentos. Era una reforma laboral. Yo dije, no está descabellada, pero que la apliquen para los legisladores, para los gobernadores. A ver que les hagan un examen. Y si no lo pasan, van para afuera. Tampoco lo iban a hacer. Entonces, si se fijan, también nos lavaron el cerebro aquí. En la parte de seguridad social, híjole, aquí quedó destruido esta protección que teníamos. La seguridad social. La destruyeron. ¿Por qué? Porque ya les hablé de que cómo iban operando para justificar vender era la salud una. Primero fue las pensiones, después era la salud. No lo lograron, afortunadamente. Y ahorita se ha invertido muchísimo en lo que es en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poderlo ampliar. El servicio le llaman, ¿cómo le llaman? El IMSS Bienestar. Bienestar. IMSS Bienestar. Esto donde llega a todas las personas que no tienen seguridad social, van a poderlo cubrir con el IMSS Bienestar. Los que tenemos seguridad social, pues va a ser a través del seguro social normalito. Los que no, va a ser con el IMSS Bienestar. Entonces, vamos avanzando. Ese es el antineoliberalismo. Son algunos puntos que yo nada más puse de los más importantes. Y esto es la ideología que tenemos que tener cada uno de nosotros y todos los que nos van a representar en algún momento. Eso es una ideología. Quien piense lo contrario y haga lo contrario, es de la derecha. Es de la derecha. Y finalmente, ya para concluir, aquí nada más les voy a dar las definiciones para ya no meterme en broncas. Hablamos del cuarto pilar, que es el nacionalismo. Pero fíjense qué bonito, ¿eh? La definición, yo nada más les puse definiciones y la finalidad. La definición dice que es el sentimiento fervoroso de pertenencia de la nación e identificación con su realidad y con su historia. Si ustedes analizan las mañaneras, todos los días el señor presidente habla de historia. Todos los días. Habla de pueblos indígenas, habla de lenguas. Tenemos más de 30 lenguas en el país. Y antes, bueno, de hecho, todavía hace poquito un diputado, ¿se acuerdan quién fue? Decía que si quitáramos a Oaxaca y a Guerrero y a otros, a Chiapas, seríamos una potencia. ¿Se acuerdan quién fue? Fue un legislador de la derecha, se llama Cuadri, se apellida Cuadri. Cuadri, sí. Cuadri, imagínense nada más a qué nivel estamos. ¿Ustedes que ese cuate tiene algo de nacionalismo? Nada. Es antimexicano, dirían. De hecho, los de la derecha son antimexicanos, unos más que otros, ¿eh? Fox. ¿Cuál es la Fox? Fox, que nos aparentó ser el ranchero chido, el hombrezote, lo dominaba Martita, nada que ver. Pero bueno, ¿cuál es la finalidad del nacionalismo? Generar conciencia e identificación de un individuo con una comunidad nacional. Intenta desarrollar un sentido de pertenencia en los ciudadanos. Entonces, si se fijan, el nacionalismo es muy bonito, muy padre. No es lo mismo que el patriotismo, ¿eh? ¿Me lo puedes repetir la definición? por favor, Sí, claro que sí. Sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación.
y de identificación con su realidad y con su historia. Identificación con su realidad y su historia. y su historia. Ahorita, por ejemplo, nuestra realidad, ¿cuál es? La desigualdad. Imagínense, hablan de polarización, los señores de la derecha, hablan de la polarización que está generando López Obrador y que cuando llegó al poder se polarizó el país. Imagínense, cuando tienes un país de 120 millones de mexicanos, un poquito más, pero tienes 60 millones en pobreza extrema, ¿dónde está la polarización? Ahí está la polarización. La polarización son dos polos opuestos, ¿sí? Pero no pueden haber una polarización política, que es lo que ellos manejan mucho. Si el 80% apoya a López Obrador, ¿dónde está la polarización? Yo no la encuentro. La he buscado y he buscado cifras y por ningún lado encuentro la polarización. Pero eso es lo que nos quieren vender, así como les he manejado muchos de los argumentos que ellos manejan. Así, en esto nos lo van a manejar. Que está dividiendo el país, que está polarizando el país, que está generando o llenando de odio. Pero realmente, ¿quiénes fueron los que sacaron la cabeza de López Obrador una charola? ¿Quiénes fueron los que le han dicho viejo pendejo? O sea, tantas cosas de odio que dices que bárbaros. O sea, se quedan sin argumentos los señores. Así como dice Noroña, no tienen argumentos. Aquí lo que vamos a hacer con estas pláticas es precisamente los argumentos que necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos a ser muy atacados. Estamos en un estado donde es un estado de derecha. Hay una gran participación de conservadores. Y aquí se me olvidó decirles, por ejemplo, en el movimiento de reforma, ahí los dos grupos opuestos eran los conservadores y los liberales. Así como lo estamos viviendo hoy en día. Los conservadores, que en este momento son fuertes, no nos confiamos. A veces nos confiamos, por ejemplo, yo veo a la señora Claudia muy confiada y que va a ganar. El único que está un poquito, pues no sé, con los pies en la tierra es Noroña y es Adán Augusto. No hablan mucho de eso, porque Noroña sí dice, no nos debemos de confiar. Si nos dividimos, nos van a ganar. Y ¿cómo se llama? La Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, debemos de ganarlo, tenemos que tener mayoría calificada. Porque si nada más tienes una mayoría simple, vamos a seguir en las mismas y no va a poder haber un cambio. Un cambio real, verdadero. Es el plan C. Es el plan C. Y ya lo manifestó López Obrador. Votar masivamente. Y bueno, pues yo con esto concluyo. Les agradezco mucho su atención y esperamos que la próxima plática sea un poquito más corta. Adelante, regidor. Hola.